Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Entonces, cuéntame un poco sobre los detalles. ¿Qué detalles? ¿Por qué falleció tu madre? ¿O mi madre estaba enferma, tenía cáncer? ¿Cuándo sucedió eso? Hace 7 años. Me quedé en silencio por un momento. Han pasado 7 años. Ha pasado tanto tiempo. ¿Alguna vez le has preguntado a otras personas, por ejemplo a psíquicos? Sí, una vez le pregunté. Me dijo que su vida había terminado y dijo que no podía encontrarla. ¿Por qué no se podía encontrar? ¿Cómo podría saberlo? Solo dijeron que se acabó. Bueno, Nor me dijo que eres alguien digno de confianza. Nor me dijo que tus sentidos son muy fuertes. Bueno, eso es por la pulsera. Esta pulsera funciona para suprimir mis sentidos, para que no sienta esa energía. Soy demasiado vago para lidiar con todo eso. Entonces, podrás ayudarme, ¿verdad? Ming me dijo que también puedes leer los sentimientos de las personas. Sí, asentí. ¿Cómo? ¿Te gusta leer la mente de otras personas? No, solo sentimientos, que normalmente son cosas que no se muestran. Él asintió levemente. Oye, no intentes leer mis sentimientos, ¿de acuerdo? Claro que no, respondí, porque no me gusta leer los sentimientos de otras personas. Es agotador y molesto. Además, no es tan fácil de hacer. Tengo que concentrarme completamente en esa persona. Otra cosa molesta es que yo también siento lo que ellos sienten. La última vez cuando leí los sentimientos de una persona, automáticamente me sentí mal durante todo el día. Puedo sentir la culpa que ellos tienen en su corazón y en realidad es muy tortuoso. De hecho, no soy sensible a eso, pero como te dije, es muy difícil. Entonces, ¿puedes ver ahora? ¿Hay alguien conmigo? Fue directo al grano. De hecho, quiero comprobarlo de inmediato. Primero terminaré mi trabajo. Está bien, respondió en un tono ligeramente molesto, pero no me importó y volví a concentrarme en mi trabajo. Casi media hora después, finalmente sentí que había descansado lo suficiente. Luego de terminar mi dibujo, decidí continuar coloreándolo más tarde. ¿Ya terminaste? Sí, asentí. Luego me quité el brazalete de mi mano izquierda. Inmediatamente me invadió una sensación de opresión. Los espíritus deambulando, la persona llorando al otro lado de la calle, los tres espíritus peleando por las ofrendas cerca de la tienda. Estamos en el centro de la ciudad. Había muchos de ellos. Él frunció el ceño curioso. Dime cuáles son las características de tu madre, pregunté. Actualmente había 2 mujeres en esta tienda caminando de un lado a otro. Incluso abajo ya podía sentir su presencia. No me respondió directamente, solo proporcionó una foto. Me quedé mirando la foto por un rato. La mujer de la foto parecía extranjera. No hay nadie. ¿Qué quieres decir? Tu madre no está aquí, respondí honestamente, y luego respiré profundamente antes de volver a ponerme la pulsera. Me siento aliviado. ¿Estás seguro? Sí, ya lo he comprobado, respondí, pero de repente recordé algo. En este momento simplemente barrí mi mirada alrededor. Pero, ¿qué pasa si la madre deliberadamente no quiere ser vista? Me quité nuevamente la pulsera y cerré los ojos. No hago esto a menudo porque es muy agotador y nunca he tenido una necesidad para hacer esto y buscar espíritus intencionalmente. Pero como le prometí ayudarlo, no puedo hacerlo a medias. Mientras me concentraba en la búsqueda, las ondas de energía espiritual circundantes comenzaron a agitarse y empezaron a notar mi presencia. Abrí los ojos, me volví a poner la pulsera y respiré profundamente para recuperar la compostura. Ligeramente, ahora estaba sin aliento. Te ves muy pálido. ¿Qué hiciste ahora? Preguntó, levantando una ceja confundido. No hay nadie. Nadie te está siguiendo. ¿De verdad? Él respiró profundamente.
Sí, respondí asintiendo. Agarré mi bebida y tomé un sorbo. Me siento un poco cansado después de todo esto. Y si no me sigue, entonces, ¿dónde está? Quizás siguió a tu padre o está en otro lugar. Podría estar en cualquier parte. Tengo que buscar en todos los lugares posibles a los que podría haber ido, pero en realidad no puede haber ido muy lejos. Normalmente solo se trata de personas o lugares con los que ella ha tenido vínculo estrecho. Respondí mientras recordaba. Las personas que han fallecido generalmente permanecen cerca de alguien o un lugar donde siempre ha ido. Un lugar con el que tenga conexión, su lugar favorito, o tal vez el lugar donde solía vivir. Está bien, ¿podrías ayudar un poco más? ¿Tienes tiempo mañana? Él preguntó. Está bien, el próximo sábado te llevo a mi casa. Está bien, respondí mientras me levantaba de la mesa para regresar al dormitorio. Sin embargo, cuando salí me di cuenta de que había estado lloviendo con fuerza. ¿Por dónde viniste? La persona que vendía cigarrillos también salió. ¿Por dónde viniste? Arctic, el vendedor de cigarrillos, también salió y se detuvo a mi lado. En mi moto. Puedo llevarte, solo ven conmigo, como recompensa por ayudarme. Entonces, ¿qué va a pasar con mi moto? Déjalo aquí, nadie se lo va a robar. Tú decides. No esperaré hasta que deje de llover. Está bien, se encogió de hombros con indiferencia y luego salió del área de la cafetería. Regresé adentro, pedí otra bebida y abrí mi computador portátil para continuar con mi trabajo. Cuando me desperté era casi medianoche. Afortunadamente, esta cafetería está abierta a las 24 horas. El ambiente dentro y alrededor del café era muy tranquilo y me senté en el segundo piso y miré la calle. La lluvia había parado, así que decidí volver. Salí del estacionamiento y me dirigí a la moto. La puse en marcha y luego conduje lentamente a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora. Nora a menudo me regaña porque conduzco demasiado lento. Y tiene razón, pero no me importa. Mi viaje al dormitorio fue bastante largo. Al llegar a la habitación me quité la mochila, recogí mis cosas y luego fui al baño para prepararme a descansar. Pikrin, que vive en el baño, ahora está mucho más tranquila, después de que hablamos a menudo de artistas coreanos. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.